cuando tú te medicas, ¿qué busca, por ejemplo, el psicólogo cuando te refiere al psiquiatra? Estabilizar al paciente. El paciente estable puede, con su voluntad, entonces, adherirse al tratamiento. Qué bonito eso. ¿Entiendes? Puede con su voluntad hacer los ejercicios. Puede con su voluntad hacer el ejercicio físico. Puede con su voluntad comer mejor. Pero cuando tú no tienes la cabeza que tú puedes controlar eso, oye, tú puedes hacer todos los ejercicios, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, la medicación es, o sea, yo la amo ahora mismo. Es necesario. Y te voy a contar algo que de verdad para mí, yo se lo digo a la gente y se lo digo a todo el mundo y no me canso de decirlo. Cuando ya finalmente yo empecé a hacer mi tratamiento, que fue variado. En ese momento eran 2 pastillas, tuve un momento que bebía 3 pastillas. Cuando inicié con el tratamiento, que fue un tratamiento muy básico, básicamente para, valga la redundancia, estabilizarme. A los 3 días ya yo dormía. Tú eras otra persona. Ya yo no tenía dolor de pecho, porque te estoy diciendo que el dolor de pecho que yo tenía era tan grande, óyeme bien, que yo no sabía cómo ponerme. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Giro Diferente. Qué grato es estar aquí y volver a encontrarnos con ustedes. Yo no sé si ustedes recordarán que en nuestro episodio anterior estuvimos hablando de eso que se le llama la epidemia silenciosa del siglo XXI, la ansiedad. Hablábamos de los síntomas, el doctor Almanzar, que fue quien nos acompañó como invitado, explicaba que se manifiesta con taquicardia, con dolores erráticos, dolores de espalda, pero un síntoma muy importante es esa preocupación constante, un nerviosismo. Y muchas personas se sintieron, cuando compartimos este contenido, se sintieron identificadas con él. Y muchos reconocieron que estaban padeciendo esta condición. Pero algo importante es que decían, mientras comentaban, que le daba temor ir al médico porque no querían que lo medicaran. Y justamente ese ha sido el motor, lo que nos ha motivado a traer, si se quiere decir, este tema ansiedad 2.0, porque queremos hablar de la ansiedad, no vista desde un profesional que a veces asusta porque lo vemos lejano y tal vez impersonal, sino vista desde una persona que lo padece. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, alguien que ha afrontado la ansiedad a pesar del miedo y que ha sido valiente para buscar ayuda y mantener un tratamiento. Sabemos que el miedo a lo desconocido puede ser paralizante, pero a través de su valiente testimonio esperamos inspirar y motivar a todos aquellos que están luchando en silencio a dar el primer paso hacia su recuperación. Bienvenida, Scarlett, a este espacio de diálogo y reflexión. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra mucho. Scarlett, quiero primero agradecerte el que decidas compartir tu testimonio con nosotros, que sé que va a ser muy edificante, que va a ser de gran valor. Y además de agradecerte, quiero felicitarte, porque hablar de alguna condición que tiene que ver con nuestro estado de salud mental atemoriza mucho, porque crea el estigma que está sobre el tema de la salud mental y tal vez porque nosotros entendemos que si declaramos que tenemos alguna condición de salud mental, las personas nos van a ver diferente y van a empezar a restarnos valor e importancia. Entonces, creo que eres muy valiente de estar aquí. Gracias de verdad. Y al igual que tú, espero que esto sirva para que muchas personas que estén sintiendo algún tipo de síntoma, que no tengan miedo de buscar ayuda. Sí, tú sabes, es increíble la cantidad de personas que puede estar padeciendo ansiedad y no se trata, y mucho o algo peor, es que ni siquiera sabe porque no ha identificado qué es lo que le pasa. Así es. En tu caso, Scarlett, ¿cómo tú decides buscar ayuda? ¿Cómo se manifestó en ti? Mira, yo creo que te lo había comentado, yo recuerdo siempre haberme sentido como con tendencias a ser ansiosa, a ser nerviosa, sobre todo después de la adolescencia, pero en ese momento realmente no lo percibía como un problema.
digamos que mi punto donde ya yo empecé a sentir que realmente estaba afectándome a nivel laboral, a nivel personal, fue cuando yo empecé a tener ataques de pánico. Yo ni siquiera sabía que era un ataque de pánico. Yo de la nada empezaba a ver todo borroso, no podía respirar bien, me daba taquicardia, entonces no podía como tragar, entonces ya yo empezaba a sentir que literalmente me iba a morir. Y lo extraño es que los ataques de pánico no siempre preceden una situación, sino que a veces llegan de la nada. Inesperadamente. Entonces ya en ese momento yo estaba viendo al psicólogo, entonces en ese momento mi psicóloga me refirió al psiquiatra. Yo no fui. Típico, ¿verdad? Típico. Porque todos sabemos que una de las cosas que la gente, o sea, menciona de cuando tú vas al psiquiatra es que te medican con un psicofármaco. Y yo no quería medicarme. Yo entendía que cuando tú te medicabas ya eso iba a ser de por vida, que eso tenía muchos efectos secundarios, que eso me iba a afectar mi capacidad intelectual. Y no fui al psiquiatra. Yo tengo una condición de salud que también entiendo que eso me ha afectado porque tiene mucha sintomatología, duré mucho tiempo para que me diagnosticaran. Entonces, en mi caso, la ansiedad siempre ha estado relacionada con la salud. El punto ya donde yo me di cuenta que definitivamente yo no iba a poder fue después de la pandemia. Justamente después que me dio el COVID, yo quedé con muchos, vamos a decir, yo hice un COVID prolongado. Yo quedé mucho tiempo sin olfato, yo tuve mucha sintomatología, yo hice arritmia. O sea, yo tuve muchas secuelas del COVID. Y ya ahí los ataques de pánico eran demasiado frecuentes. Entonces, en ese momento fue cuando ya incluso mi cardióloga, luego de que tuve un internamiento de 2 días por unas palpitaciones, que en ese momento realmente cuando me hicieron todos los estudios todo estaba bien a nivel físico. Sí, porque suceda que físicamente todo esté en orden. Ella es una doctora también muy empática. Incluso también es amiga mía y ella de una manera muy franca me dijo, mira, la realidad es que ya en tu caso lo tuyo es psiquiátrico. Cuando ella te dijo lo tuyo es psiquiátrico, ¿qué pasó contigo? Entonces yo le dije, no, es que yo no puede ser que yo me tenga que medicar por algo que yo estoy sintiendo físicamente. O sea, no puede ser posible que en mi mente esté produciendo estas palpitaciones y esta arritmia. Eso es yo mencionándote algunos de los síntomas, porque ya yo tenía insomnio, ya yo tenía mareos, los pensamientos negativos, o sea, todo catastrofizado, o sea, la más mínima cosa ya yo me iba y me hacía una película mental, o sea. Supongo que el hecho de la pandemia, que nosotros teníamos incertidumbre, y tú dices que fue después de eso como un detonante, tuvo mucho que ver en que esos pensamientos catastróficos aparecieran. Claro, porque fíjate lo interesante de la ansiedad. La ansiedad es buena. Sí. Tú la necesitas. El problema es cuando ella ya llega a un punto que tú no puedes controlarla. Como en la película, Como ¿verdad? la película, literalmente. O sea, esa película, wow. Intensamente 2. Sí, intensamente. Entonces, tú la necesitas porque ella es la que te impulsa, la que te pone alerta. Entonces, muchos miedos parten de cosas que realmente tú has vivido. O sea, si tú conoces a una persona, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, que estábamos en la casa y eso, alguien le dio COVID que tú conoces y lamentablemente falleció. Entonces, ese miedo a que tú te enfermes y te pase lo mismo no es totalmente irracional porque ya tú tienes una persona. Hay un precedente. Pero al mismo tiempo, muchísimas otras personas también le ha dado y han sobrevivido. Entonces, es como que la tendencia a solamente irse por el lado negativo es lo que pasa en la ansiedad. Lo mismo puede suceder con otras cosas. O sea, de que tú vas al médico, tú tienes un dolor de pecho. Y cuando tú buscas en Google, que eso puede ser un paro. Pero tú sabes todas las otras razones por las que tú puedes tener dolor de pecho. Tú puedes tener dolor de pecho porque tú tienes problemas estomacales. Tú puedes tener dolor de pecho porque tú tienes una contractura muscular por la tensión. La tensión muscular te puede dar un dolor de pecho tan grande que tú tienes que medicarte para el dolor. Pero la mente, mi amor, empieza a pensar lo peor. Pero tú lo que entiendes es que tú estás teniendo un paro cardíaco. Entonces, el tú aceptar
que una condición de la mente puede provocar esos síntomas reales, porque es importante acentuar esta parte. Cuando tú vas al médico con una palpitación, tú tienes la palpitación. Cuando tú vas al médico con un dolor de cabeza, con un mareo, tú tienes el mareo. Tú no te estás inventando el mareo, tú no eres hipocondríaca, porque eso es uno de los problemas también que hay alrededor de eso. Ahora, el génesis del dolor, el génesis de la sintomatología es lo que muchas veces no obedece a algo físico, sino que es algo que tú tienes. Que no se encuentra en el cuerpo. Entonces, ahí entra una ansiedad mayor. Cuando tú vas al médico y te dice que tú no tienes nada. Entonces, en el caso mío, esa doctora fue la que muy francamente me dijo, mira, y yo le decía, es que no puede ser. Entonces ya al yo verme en esta situación que ya yo estaba, que no podía trabajar, yo no podía salir, yo no podía manejar. Vamos a ver eso. ¿Cómo lo manejaste con tu entorno, con tu familia? Porque el que tú no puedas trabajar, no siempre las empresas van a entender. ¿Qué pasó? Que en ese momento yo estaba remoto. Yo estaba trabajando desde la casa. Entonces yo, al no tener que ir a la oficina, como que había cosas que yo podía hacer. El problema era que no lo estaba haciendo al 100% porque la mente no me lo permitía. O sea, una persona que está todo el tiempo nerviosa, que no duerme bien, ya hasta síntomas, o sea, como de acidez, o sea, de digestión, entonces tampoco no estaba comiendo bien. O sea, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien. El día entero con pensamiento, con un bucle de pensamientos. Entonces, claro, tú no te concentras. Entonces, ya lo último, yo tuve de licencia, pero en ese momento la licencia me la dieron por la sintomatología del dolor de pecho. Porque como yo había hecho una secuela, yo tuve una pericarditis por el COVID, la doctora no estaba segura, entonces ella me dejó interna, me hicieron unos análisis. Cuando ella vio que estaba todo perfecto, ella dijo, aquí hay otra cosa. Ella dijo. Entonces yo en ese momento realmente no fue que tampoco de inmediatamente yo acudí al psiquiatra por el mismo tema del temor a la medicación. Tú sabes que ahora que dices eso, ¿tú crees que fue la misma ansiedad que generó ese temor de no querer claro, totalmente, ir a tratarte con un psiquiatra? Totalmente porque ya yo había experimentado muchos síntomas, o sea, como te digo, por la condición que te comentaba, que es endometriosis, muchos dolores, también había experimentado muchas emergencias médicas que terminaban en una cirugía, que terminaban en tener que quedarme también ingresada, con el mismo COVID, o sea, secuelas que ni siquiera, porque por ejemplo, yo no hubiera asociado una gripe con una arritmia o con perder el olfato y el sentido del gusto, que duré casi 3 meses. Oh, Dios. Entonces, ya cualquier cosa para mí iba a ser, o sea, yo decía, no, porque ¿qué más puedo yo, o sea, qué más me puede a mí, qué más puedo yo tolerar? Entonces, uno de los errores que uno comete cuando uno tiene ansiedad por ese tipo de cosas es buscar información en las redes y en el internet. Entonces, tú buscas efectos secundarios de los medicamentos para la ansiedad, efectos secundarios de los psicofármacos. Sí, pero tú sabes que algo interesante de eso es que cuando a una persona le diagnostican cualquier otra condición que no es de salud mental, como presión, diabetes, nadie va a decir, ay, el doctor me recetó tal, déjame ver los efectos secundarios. No, entonces, cuando ya finalmente yo tomé la decisión de ir donde la psiquiatra. ¿Hubo algún evento decisivo que te dijera, ok, ya tengo que ir? Me pasó que yo fui a la iglesia. Me fui a pie porque ya para ese entonces yo no podía manejar, o sea, los nervios no me dejaban como manejar. Y me dio un ataque de pánico tan fuerte que tuve que llamar a mi hermana para ¿En la iglesia o de camino? Cuando yo salí, para que me fuera a buscar. Ella me encontró sentada o sea, como en la acera, en el piso. ¿Cómo se manifestaba en ti el ataque de pánico, eso específicamente? Como te decía, tú empiezas a ver, o sea, porque al final lo que pasa es que uno hiperventila, entonces tú no respiras bien. Si tú no haces eso, no te llega oxígeno al cerebro. Como no te llega oxígeno al cerebro, te mareas. Pero también el corazón se ve afectado. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Pero ¿cómo tú lo percibes? Tú percibes como que tú no puedes respirar y como que tú te estás muriendo porque tienes taquicardia. Claro, y no puedes respirar. Y ves borroso
Encima. porque estás mareado, porque no estás respirando bien, pero tu mente, eso es que ya tú te vas. Ujú. Pero tú estabas ahí sentada a la Yo estaba salida ahí de la iglesia sentada. con toda esa sintomatología. Entonces, ahí yo dije, no, yo definitivamente ya tengo que acceder incluso ya yo entendí que yo necesitaba medicación. En ese punto ya yo me di cuenta que ¿Y qué tiempo pasó entre que la doctora te dice tienes que ir a un psiquiatra y tú tomar la un decisión? poquito más de lo que, unos cuantos meses, tal vez 1 o 2 meses. Bueno, pues no pasó tanto. En un Sí, sentido, tú pero sabes, ten en cuenta que ya mi psicóloga, te había dicho. sí, como 2 años atrás, Ok, casi, ok. casi 2 años atrás. Ok, sí, pasó mucho Porque, tiempo porque lo primero que a mí se me empezó a manifestar fue un trastorno del sueño. que no dormías. Dormía mal, Ah, no tenía ok. sueño profundo, me despertaba Qué cansada. bueno que tú dices eso, que Ujú, dormías mal, ujú, porque de repente yo tengo una mala noche, como la tuve recientemente, y yo como que no era que me pasé la noche despierta, pero como que daba vueltas y como que sentía cada vuelta que daba como un pensamiento del trabajo en mi ujú, caso, y de ujú. repente tú no relacionas eso con ansiedad porque tú tuviste una mala noche. Exacto. Y el trastorno de sueño, o sea, los problemas de sueño, que no es solamente no poder dormir, es levantarse mucho en la noche, es no, o sea, el sueño tiene varias etapas, es no entrar en la etapa profunda, que es donde tú El realmente descanso. descansas, donde se fija la memoria, una serie de cosas necesarias. Entonces tú empiezas a sentirte cansado, entonces tú dices, no, pero yo dormí, Ujú. pero tienes pesadillas o sueños extraños, te levantas mucho o te levantas y no puedes volver a conciliar el sueño, que era lo que más me pasaba a mí. Entonces tú comienzas por ahí. Y obviamente el psicólogo que tiene tiempo ya hablando contigo se va dando cuenta y él, como ve que a pesar de ciertas técnicas, ciertas herramientas, el paciente no avanza, digamos que tal vez te refiere porque entiende que ese momento es lo necesario. Y hasta ahora el psicólogo no está no está en la capacidad De de medicar. medicar. Y cuando tú llegas a tu primera cita del psiquiatra, ¿cómo tú la recuerdas? ¿Cómo fue esa experiencia? Entonces, yo tuve 2 experiencias. Yo tuve una no muy buena y una muy buena. ¿Qué pasó con la no muy buena? Porque la verdad es que hay que decirlo todo. Creo que Claro, la idea de aquí es no pintarle a las personas las cosas pajaritos en con el aire. pajaritos en No. el aire. ¿Qué sucedió? Yo tuve un primer encuentro con un psiquiatra y yo a ese psiquiatra le fui bastante enfática de que mi ansiedad estaba muy relacionada con la enfermedad y con los síntomas físicos. Si un psiquiatra incluso habla con tu psicólogo, que eso hizo mi psiquiatra actual, y la psicóloga actual le explica todo, el psiquiatra va a tener mejores herramientas para darte la medicación y el tratamiento adecuado. Creo que eso no fue lo que pasó Con el primero. con el primero. Entonces yo sí recomiendo que trate de que el psiquiatra sea uno recomendado por el psicólogo y que ellos dos puedan trabajar de la mano. Creo que esa es la forma más idónea para que haya una adhesión en el tratamiento. En esta ocasión yo inicié esa primera medicación, pero esa medicación, las dosis fueron muy altas de golpe. Normalmente el psiquiatra Paulatinamente. ¿Cómo paulatinamente, te sentías con esa medicación? yo la tuve que suspender, porque los efectos secundarios fueron muy graves, o sea, no graves De de muerte. muerte, pero muy fuertes para lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y efectivamente, cuando fui donde la otra psiquiatra, ella me los cambió completamente y me explicó. Y a mí, toda la medicación fue todo muy paulatino. Yo le expliqué mi tema, ella me puso a ver unos videos. Incluso hay unos documentales cortitos que están en Netflix de Headspace que te explican qué es la ansiedad, todo. Ella me dijo, mira, yo te entiendo perfectamente. Ella me dijo, tú me escribes a la hora que sea, lo más mínimo que tú sientas, tú me lo dices. Tú no puedes, o sea, me explicó que yo no podía, o sea, qué medicamentos podían hacer interacción, porque yo le expliqué que me daban mucha migraña. Entonces me dijo, tienes que beber Winazol, no puedes beber otro tipo de medicamentos, salvo que tú me indiques que tengas la necesidad y ahí entonces te ajustamos la medicación. Entonces yo le escribía y ella inmediatamente me respondía. Y si eso es normal, no te preocupes, mañana tú vas a estar, mira, algo así, o sea, entonces ya ahí yo sentía Una
como que, wow, tú sabes, porque realmente no es como que, ¿cómo yo te explico? Ella es la que sabe. O sea, ella es la que me está poniendo la medicación y el tú darte cuenta que ella no le molesta que tú le escribas, que ella está disponible, o él, porque puede ser un doctor, que no te dice, pero es un disparate. O sea, con la más mínima cosa, ella me lo respondía como que yo le estuviera preguntando algo serio. ¿Tú me entiendes? Como, y que para un paciente ansioso o una persona ansiosa, el hecho de es fundamental. de buscar ayuda y que te respondan es como que te calma. Contrario a que si tú le escribes a un médico o a una persona y de esa persona ignora tu mensaje, es como que... O minimiza. O minimiza, como que... Y vamos a hablar claro, eso puede pasar en cualquier ámbito. No solo a nivel psiquiátrico, te puede pasar con un médico de otra especialidad. O sea, lamentablemente, así que son. No, y a veces tú sabes, Carle, que en nuestra vida diaria tú de repente le comentas a alguien que te sientes de una situación determinada y dice, ay, eso no es nada. Y si tiene que ver con la salud mental, te dicen, ay, ten fuerza de voluntad. Ay, sí. Ay, esa fuerza de voluntad. Que, a mí me da ganas de decirle a la gente, ay, ¿tú sabes qué? No había pensado en eso. Ahora yo voy a cogerlo así como tú me estás diciendo con calma y con mi fuerza de voluntad ya se me va a quitar porque todo. La gente no entiende que esto no se trata de fuerza de voluntad, que eso no se trata de poner, porque la fuerza de voluntad es poner un poco más de esfuerzo intelectual o físico a una acción para tener un resultado. Esto no se trata de poner una fuerza extra, porque no, lo que está sucediendo no tiene que ver con lo físico, con lo externo, tiene que ver con algo que tu cerebro no está produciendo. Esto tú lo sabes y tal vez lo podemos abundar, que es que tu cerebro no está dando o no está segregando una sustancia química. Entonces, por más que tú te digas, vamos, Scarlett, tranquilízate, ten ánimo, eso no es nada, es un disparate. Eso no hace que tú tengas el neurotransmisor que necesitas para el cambio, que eso sí hace la medicación. Cuando tú te medicas, ¿qué busca, por ejemplo, el psicólogo cuando te refiere al psiquiatra? Estabilizar al paciente. El paciente estable puede, con su voluntad, entonces, adherirse al tratamiento. Qué bonito eso. ¿Entiendes? Puede con su voluntad hacer los ejercicios. Puede con su voluntad hacer el ejercicio físico. Puede con su voluntad comer mejor. Pero cuando tú no tienes la cabeza que tú puedes controlar eso, oye, tú puedes hacer todos los ejercicios, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, la medicación es, o sea, yo la amo ahora mismo. Necesario. Y te voy a contar algo que de verdad para mí, yo se lo digo a la gente y se lo digo a todo el mundo y no me canso de decirlo. Cuando ya finalmente yo empecé a hacer mi tratamiento, que fue variado. En ese momento eran 2 pastillas, tuve un momento que bebía 3 pastillas. Cuando inicié con el tratamiento, que fue un tratamiento muy básico, básicamente para, valga la redundancia, estabilizarme. A los 3 días ya yo dormía. Tú eras otra persona. Ya yo no tenía dolor de pecho, porque te estoy diciendo que el dolor de pecho que yo tenía era tan grande, óyeme bien, que yo no sabía cómo ponerme en la cama, que yo me pasaba el día con la mano. La gente a veces se quedaba mirándome porque yo todo el tiempo tenía la mano. Incluso puede ser todavía, porque vamos a ver, la ansiedad nunca se va. La ansiedad como herramienta del ser humano, del ser vivo, porque hasta los mamíferos se estresan. Y es importante que esté. Claro, yo me refiero a la ansiedad ya como trastorno. Exacto. Pero a veces uno tiene sus días, entonces todavía tú puedes notar en mí que yo puedo hacer en algún momento que me ponga la mano porque siento la tensión, porque ya yo me he dado cuenta que mi cuerpo se tensa en esa área. Entonces ya yo lo reconozco, ya sé que es eso y ya pasa. Pero antes, o sea, antes de haber recibido el tratamiento y de conocer mi cuerpo, de entender cómo a veces yo me estoy tensando y no me estoy dando cuenta, pues obviamente ese dolor, lo menos que yo pensaba que era algo psicológico. Y yo decía, es que no puede ser. O sea, señores, la mente es tan poderosa que ese dolor era literalmente de la tensión, del estrés del cortisol, porque créeme que cuando me hicieron la prueba del cortisol, altísima, supongo. Mire, amiga, era una intoxicación de cortisol que yo tenía. Y ella misma me dijo, yo no sé cómo tú no has colapsado.
yo no sé cómo tú no has colapsado. O sea, yo no sé ni siquiera cómo tú estás parada aquí. Cuando yo fui a esa consulta, ya yo estaba, que yo todo el tiempo me temblaban Un las manos. nerviosismo intenso. Y lloraba mucho. Ay, sí. Porque estaba, o sea, emocionalmente, no, o sea, a nivel de sistema nervioso, digamos, totalmente desregulada. Y me dijo, todo eso que tú estás experimentando es normal. ¿Sabes por qué? Porque tú, por tu desconocimiento, porque es un desconocimiento que uno tiene, dejaste que llegara ahí. Si tú vieras, porque yo le conté toda mi historia, si tú vieras que él, por eso la importancia de que si tú vas al psicólogo y tu psicólogo te refiere, tú ir. Porque cuando tú dejas que pase el tiempo, eso es lo único que vas a empeorar. ¿Tú sabes cómo uno se pone? No, yo voy a poder. La fuerza de voluntad. Yo voy a poder. Yo soy una mujer fuerte. Porque yo esto, yo aquello. Pero adivine qué, amiga. No siempre usted va a poder solo. Y no pasa nada que tú no puedas. Dejemos de pensar que porque tú un día no puedes, tú eres menos. Y yo decía, porque ¿cómo va a ser posible que yo no puedo? O sea, era algo hasta de ego. Sí, porque uno empieza a cuestionarse. Claro, y mucha gente también me decía, pero es que no puede ser, es que lo mental, eso es mental. O sea, como que lo mental, la gente entiende que como es mental es fácil. Oh, sí. Como que es una, La como que mente tú es lo eres, más difícil. como que tú eres débil por eso. De que eso es mental, ella es débil. Y eso hace, como tú dices, que uno se presione. ¿Entiendes? Porque el entorno no lo entiende. Entonces es muy difícil cuando tú llegas a ese punto. Y entonces ahí entran otras condiciones que se puede comulgar una con la otra, como la depresión. O sea, ya cuando tú llegas a un nivel tan grande donde ya tú no tienes literalmente deseo de hacer nada, todo te da miedo, todo te da angustia, ya entonces hasta la depresión. La depresión tiene la puerta abierta. ¿Entiendes? Y otras condiciones. O sea, tú estás ya demasiado vulnerable. Entonces, eso es algo que ha sido uno de los aprendizajes más grandes de mi vida. De entender que hay cosas que tú no le puedes dar larga, que tú tienes que actuar en el momento. Yo sané eso, o sea, yo no me latigo ni me juzgo por no haber ido antes, porque era algo que sí me pasaba. Y te latigabas. Claro, porque yo decía, todo esto yo lo pasé, todo esto yo lo estoy viviendo porque yo, mi psicóloga me dijo, tú no puedes hacer Eso eso. es propio de la ansiedad, ¿verdad? Claro, y también porque hasta la autoestima se te afecta, obviamente. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser posible que yo, una persona racional, que yo tengo conocimientos, racional, profesional, entiende, que tengo maestría, exacto, que yo iba a estar con esa mentalidad atrasada, ajá, desde que, o sea, primero debilidad de permitir que la ansiedad llegara a donde llegó y después de tener la ignorancia de pensar que la medicación me iba a hacer daño. Dime una cosa, me has mencionado mucho tu psicóloga que te refirió y que te ha acompañado el proceso psiquiátrico o viceversa o al revés, porque primero estuvo la psicóloga. ¿Cómo? Porque la gente cree que solamente debe ir a un psiquiatra y que le van a pagar un tratamiento y que ya no debe hacer nada más. ¿Qué papel juega la psicoterapia? Es decir, ir a donde un psicólogo y hacer terapia con un psicólogo, manteniendo también el tratamiento con el psiquiatra. Fíjate por qué para mí es primordial que sea psicólogo, psiquiatra, no psiquiatra, psicólogo. Con el psicólogo tú trabajas la introspección. Con el psicólogo tú trabajas la parte de tú entender el génesis de la ansiedad, porque normalmente la ansiedad tiene un génesis en tu vida. Sabemos que, por ejemplo, en mi caso, que es trastorno de ansiedad generalizada, ya en ese punto es cualquier cosa, no es algo puntual, pero hay factores genéticos, factores ambientales, biológicos, sociales. biológicos. Por ejemplo, tener una enfermedad crónica es un factor de vulnerabilidad y de riesgo para tú tener ansiedad. Tener depresión también, hay trastornos de depresión que están combinados con ansiedad, entonces hay muchas cosas que por eso que tú tienes que ir al psicólogo, porque con el psicólogo tú vas a navegar todo eso y cuando tú se conoces el génesis, entonces el psicólogo te va a acompañar, te va a ayudar con las herramientas, te las vas a enseñar obviamente y ya queda de uno pues practicarlas para entonces tú poder ir superando
eso que te ocasionó. Conjuntamente con la medicación. Que lo que, y como tú decías inicialmente, porque tú tienes que tener la mente clara. Te estabiliza. Para tu poder hacer algo tan sencillo como escribir. Tan sencillo. Digo sencillo. No, te entiendo. Porque uno aprende a leer normalmente, qué sé yo, a los 6 años y ya uno... Pero cuando tú tienes la mente... Mira, yo te voy a poner algo... Cuando tú tienes la ansiedad disparada, hasta respirar, o sea, conscientemente, que uno de los métodos, la respiración consciente, el mindfulness, el tú respirar y tú darte cuenta que tú estás respirando muy rápido, por ejemplo, o que tú estás respirando muy lento, es un esfuerzo muy grande cuando tú tienes la ansiedad. Es como que... ¿Entiendes? Yo hablaba con alguien el otro día y mencionábamos que es como que tú respiras porque es un acto involuntario. Exactamente. Que si tú tuvieras que hacer algo para respirar, la ansiedad y la depresión no te lo permitirían. No. Y eso es muy triste. O sea, viéndolo tú sabes cómo así, en cámara lenta, de verdad tú decir, yo respiro porque no lo puedo evitar. O porque no tengo que hacer ningún esfuerzo para. Exactamente. Entonces, o sea, cuando te dicen, inhala 5, retén 3, expulsa. Eso, por ejemplo, si tú no estás estable mentalmente. No lo puedes hacer. O sea, cuando tú tienes un ataque de pánico, por ejemplo, que está activo el ataque, a uno le enseñan diferentes herramientas, la más efectiva es concentrarte en los 5 sentidos. Okay. Algo que tú miras, algo que tú sientes, algo que tú hueles, algo que tú puedes saborear. ¿Y tú te concentras y qué haces con eso? Es como que pones... Enfocas tu atención en eso. Durante un tiempo determinado. Durante un tiempo. Métodos también que a mí me han funcionado, agarrar algo muy frío. Como un hielo. Un caramelo agrio o picante. Comerte. Sí. Y entonces tú te das cuenta que ya cuando la tensión se desvía un poco, entonces ya tú te vas calmando. Y ya luego, aunque tú sientas el malestar, ya el ataque de pánico se fue. Tú darte cuenta que es un ataque de pánico que tú estás teniendo y tú decirte a ti misma, esto es un ataque de pánico, ya yo lo estoy... Pero para tú lograr eso, tú tienes que haber pasado por un proceso, tú tienes que incluso muchas veces hasta haberte medicado, porque de lo contrario, ese ataque de pánico va a terminar, ¿saben qué? En emergencia. Sí, y sabes que yo conocí... Tú vas a terminar en emergencia. Yo conocí a una persona que le daba ataque de pánico con frecuencia y no hay forma de identificarlo cuando tú vas a emergencia y te dicen tú no tienes nada, tu corazón está bien, tú también estresada, tranquilízate. Entonces, tú empiezas a sentir que tú no relacionas lo que te pasa con lo que verdaderamente es un ataque de pánico. Por eso tú no lo vas a entender, porque eso no está en tu mente. Y hay mucha gente que nunca ha escuchado hablar de un ataque de pánico. No, y mucha gente, yo fui a unos grupos de apoyo de ansiedad un tiempo. No seguí yendo realmente por cuestiones de disponibilidad y estaba muy interesante. Esa dinámica me parece muy, muy provechosa. Y me gustaría ver eso más aquí. En el país. Sí. ¿Tú no lo hiciste aquí? Sí, fue aquí, pero por ejemplo, solo ese grupo. Ok, no. Como que no veo tantos grupos de eso. Y muchas de las personas que iban al grupo realmente tenían un trastorno de pánico. O sea, era la razón principal por la que habían acudido al psiquiatra. Incluso muchos de ellos fueron referidos ya por médicos, como el caso mío, de cuando ya tenía la arritmia y el dolor de pecho, que no obedecía a ninguna causa física. Y entonces ahí es que ellos se dan cuenta de que tenían ataques de pánico, porque para ellos era algo físico. Entonces, el problema es que como tú no entiendes qué es ansiedad, te genera más ansiedad porque tú empiezas a ir a buscar causa en todo. Los médicos. Y tú sabes cómo me dice una amiga mía, uno termina convirtiéndose en esa señora que anda con un folder así. De papeles. Entonces, eso es una señal. De ansiedad. De que tú tienes que analizar qué está pasando. O sea, si tú eres una persona quien esté escuchando esto, que ha andado de médico en médico. Y nada. Con un folder. Y no le encuentran nada, es momento de detenerse. Y pensar que tal vez a donde tiene que ir es al psicólogo. De verdad. Porque en mi caso yo sí tenía una condición. O sea, lo mío es más como que yo tenía una condición crónica, luego me dio COVID y ya mis miedos venían de cosas reales que me habían pasado, pero ya se volvieron algo desproporcional. O sea, ya algo que me estaba incluso impidiendo funcionar en mi día a día.
Pero muchas veces la persona no tiene nada de eso, simplemente comienza a, a somatizar y efectivamente ya tiene una gastritis, tiene un síndrome de colon irritable, dermatitis. Es una de las cosas que más se ve. Yo tengo una amiga que ella es dermatóloga y ella refiere muchísimos pacientes de ella al psicólogo porque van y efectivamente le hacen, ¿cómo se llama? Biopsia y no tiene nada. Bueno, Dice, es nerviosa. Puede ser, a veces personas tienen crisis de ansiedad, que no necesariamente es un trastorno. Tú puedes tener un periodo de tiempo. O por una condición que tú estés teniendo en tu ambiente, por ejemplo, y una digamos condición familiar. Si ya pasa de semanas, bueno, pues también ahí no está mal que tú vayas al psicólogo, pero no necesariamente es un trastorno. Bien. ¿Y a ti cómo te cambió la vida ir al psicólogo? Bueno, amiga. Porque tú sabes. Yo ese presupuesto del psicólogo, yo no lo negocias. No. Y voy a decir esto con mucho, mucho énfasis. Ese dinero siempre aparece. ¿Tú sabes por qué siempre aparece? Te lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando a ti te da un subión de azúcar y tú terminas yendo a emergencia y de repente te dicen que eres diabética, tú te empiezas a beber la pastilla. Ajá. Y tú no tenías diabetes. No. Y tú no tenías ese presupuesto, pero tú buscas ese dinero, ¿verdad que sí? Para respaldarte a una persona cercana a mí. Hace 2 semanas me dice que le dio un dolor en el pecho en su trabajo, la llevaron a emergencia, un infarto. Hubo que hacerle un cateterismo de urgencia. 10 minutos más tarde, si no se lo hubiesen hecho, él no lo cuenta. Y ahora él tiene que medicarse para la presión. Y él no va a decidir que no, porque no, él lo va a hacer. Si tiene una hipertensión, tú te vas a ver tu pastilla de hipertensión. Y si tú no tienes los mecanismos, o sea, en ese momento del presupuesto, tú vas a buscar una ayuda, lo que sea. Eso aparece. Pues lo mismo con el psicólogo. Hay psicólogos de bajo presupuesto, hay fundaciones. Usted lo que tiene, incluso iglesias que dan ese servicio, usted lo que tiene es que ver en su entorno, investigar, buscar, preguntar. Fulana, ¿tú vas al psicólogo? Sí, mira. Scarlett, es una pregunta que da mucho miedo hacerla y responderla. Pero tú sabes que hay que empezar a hacerlo porque hay que empezar a normalizar. Como tú le preguntas a una persona a qué gastro va. ¿Oh, sí? Como tú le preguntas a una persona cuál es su cardiólogo, hay que empezar a normalizar los psicólogos. Hasta como uno le pregunta a una persona a qué salón tú vas. O sea, ¿de dónde que está escrito que la salud mental no es salud? Salud mental es salud. Y déjame decirte que la salud mental, la salud física muchas veces depende de la salud mental. Claro. Entonces, como que es el paso 1. Entiendo. Entonces, la vida a uno le cambia porque primero es como del cielo a la tierra cuando tú te conoces, cuando tú entiendes tus estresores, también tú aprendes a identificar quién es tu red de apoyo, con qué personas tú cuentas, con qué personas tú no cuentas, también aprender a entender que no todo el mundo tiene que estar en tu red de apoyo y que eso está bien también. Que hay gente que no lo va a entender. Eso también está bien. No hay problema. Porque puede ser que en algún momento yo fui esa persona que no entendía. Entonces yo tengo que entender que la otra persona también puede hacer que no estén en el momento. Y que nosotros, por nuestra condición, y que juzgamos. Si yo nunca he padecido eso, ni nadie en mi entorno, yo eso no lo voy a entender. O estoy en negación. Yo puedo estar en negación también, y como estoy en negación no lo acepto, ni en mí ni en ti. ¿Qué es estar en negación? En la negación para mí son 2 cosas. Estar en negación es aceptar que tengo una condición. Es no aceptar. No aceptar y no aceptarla en el otro. O sea, yo veo una condición en otro y yo busco la forma y le busco que no es eso lo que esa persona tiene. Y no, pero tú no tienes eso. No, pero eso no es lo que tú... Porque yo tengo personas en mi entorno que estaban en negación conmigo. ¿Y ellos lo estaban padeciendo? ¿Alguno de ellos? No. Era contigo la negación. Era conmigo. Y uno debe sentirse muy mal que gente en tu entorno no te entiendan y tú como luchando con eso y los demás diciéndote no. O sea, es como doblemente mal por la condición. La realidad es que tú no buscas... Cuando tú le dices a alguien que tú tienes un trastorno mental, lo que sea, no necesariamente estamos hablando de ansiedad, pero puede ser depresión, puede ser una bipolaridad, cualquiera. Tú no estás buscando necesariamente que te etiqueten, ni que el otro entienda que tú eres de una forma
y que tiene que aceptar y hacer todo porque tú tienes eso. No, es es para que sepa. Y entienda. Y entienda. Para que sepa y entienda. Ya, no necesariamente yo te lo estoy diciendo porque tú tienes que tratarme diferente. Que tampoco es bueno que te Que tampoco traten es diferente. bueno. Simplemente para que sepa y entienda. Porque cuando tú sabes y entiendes, la convivencia, las relaciones, es mucho mejor. Claro. Yo agradezco mucho a las personas que se han acercado a mí, al igual que tú, como de que agradecen que yo haya tenido la apertura de hablar de eso, porque es algo que hasta hace poco era impensable. No, y todavía, ¿eh? Y sigue siendo. Yo lo hablo porque yo entiendo que hay que parar de tener eso como en un archivo aparte. Un secreto La oscuro. gente habla normal de que es hipertenso, la gente habla normal de que tiene una alergia, que es asmático, que tiene una cardiopatía, que tiene un problema estomacal, que tiene una úlcera, una gastritis, Normal. Helicobacter pylori, como que entonces es lo mismo, para los fines es lo mismo. Y tiene que ser también liberador. Claro. Tú decir, ok, yo sufro de ansiedad. Porque cuando no lo decimos, de alguna manera nos vemos comprometidos a actuar de una forma u otra. O si tenemos algún síntoma, como a taparlo y a creernos perfecto. Entonces el hecho de tú decir, sí, yo me medico para la ansiedad, es Claro. como liberador también. Claro, totalmente. Eso como que te quita parte de la mochila. Así es. Así es. Y como te digo, nunca ha sido mi intención que sirva de justificación. Porque ya cuando tú tienes las herramientas, pues hay cosas que tú tienes que trabajar. No es que todo el mundo tiene que estar aguantando, o sea, permitiendo que las actitudes que se puedan derivar, vamos a ver, de alguna crisis que tú estés teniendo en el momento, no es que eso implica que el otro tiene que sentarse pasivamente, pero también el otro con la información puede decir, no, esta muchacha tiene una condición. Entonces, déjame yo ver cómo lo manejo. Sí, pero es importante eso que dice, porque somos muy dados a veces a hacernos la víctima. Claro. Porque hacerse la víctima reporta muy buenos resultados en muchos casos. Sobre todo porque la responsabilidad recae en el otro. Entonces, no es como que lo voy a decir para que me tengan consideración y para que me traten bien o para que me den privilegios, sino porque es tan normal y yo no tengo que ocultar como no. No, y por ejemplo, mira, yo te voy a decir algo. En mi caso con mi esposo, que yo, vamos a decir, él es una persona muy positiva, tú sabes, tiene una mentalidad bastante enfocada en el yo puedo, yo tengo las herramientas, yo puedo, y eso está bien. A él le costaba entender un poco de dónde venía, hasta que a él también le dio, en el caso del síndrome de burnout, que tiene que ver con lo laboral. Y yo me han dado, aún después de la medicación, porque obviamente, como te digo, uno puede tener una crisis de ansiedad momentánea. Sí. ¿Qué pasa cuando tú tienes una crisis de ansiedad? Imagínate que eso es como que se te bloqueó el sistema. ¿Cómo se manifiesta en ti eso? El bloqueo del sistema para mí implica que no puedo pensar racionalmente. Cuando yo empiezo a notar un patrón de pensamiento catastrófico, blanco y negro, tú sabes, todo como... Blanco y negro es o sí o no. Exacto, extremo. O yo sobrevivo o yo me muero, ¿entendiste? Cosas así. Entonces, ese momento me da a entender que cualquier decisión o palabra que yo vaya a emitir no va a ser la adecuada. Entonces, lo que yo he aprendido es que esos son los momentos que tú tienes que hacer la retirada. La retirada. ¿La retirada qué es? ¿Irte para tu casa a acostar? No. Retirarte del lugar donde tú estás teniendo la situación. ¿Qué pasa con la retirada? Tú tienes que comunicarla. Importante. Entonces, mi problema era que en lo que yo aprendía eso, yo no me daba tiempo de verbalizar la retirada. Entonces, yo a veces en medio de una situación, yo me retiraba y dejaba, por ejemplo, a mi esposo hablando solo. Ok. Exacto. Puede ser difícil de entender. Exacto. Pero lo digo como algo jocoso, pero realmente se puede lograr. O sea, tú puedes hacer la retirada. Comunicando, mira, yo ahora mismo estoy muy ansiosa, estoy teniendo una crisis porque todo esto me está abrumando mucho y no estoy pensando claramente. Necesito unos minutos para yo... Y ahí es el momento donde tú debes dar una caminadita, beber agua, respirar, llorar, si tienes que llorar, porque a veces son tantas las emociones
que el llorar no es porque tú estás triste, el llorar te descarga. regula. Tú liberas unas sustancias Incluso el cortisol. que te calman. Llorar calma. No podemos ver el llorar como una debilidad. Tenemos que ver el No llorar siempre. incluso como una herramienta. No es que uno va a estar, ¿verdad? Llorando el día entero, ¿eh? Todo el tiempo. No, porque ni ya durante- es un problema. No, porque ya entonces hay que ir entonces al psiquiatra para que te ajuste Sí, la medicación. ahí hay como Claro, la pero, depresión. exacto, pero si tú estás teniendo una crisis, un momento de mucha ansiedad, de mucho estrés, es posible Llorar que ayuda. suscite. Entonces, cada quien, ¿verdad? Se conoce. Se conoce. Bueno, o al menos debe conocerse porque cada quien es diferente. O sea, lo que yo he podido experimentar es que tú tienes que aprender a habitar en todas, o sea, En las diferentes en aguas. las diferentes aguas y no tenerle miedo. ¿Sabes que la ansiedad trae algo un poco complejo? Es la ansiedad de la ansiedad. ¿Cómo es eso? La ansiedad de la ansiedad. Tú tienes, por ejemplo, crisis de ansiedad y entonces te las dejas de tener y tú empiezas a tener ansiedad de que te dé una crisis de ansiedad. Entonces, ahí tú puedes entrar en el juego de tú evitar todo lo que te da ansiedad. Eso no se puede. Pero eso también es otra condición psicológica. Claro. Cuando las personas empiezan a temer que le va a suceder exactamente. La ansiedad dentro de la algo dentro de la común. ansiedad se da. Dentro de la ansiedad, digamos que hasta normal. Eso pasa incluso ya cuando tú estás en la etapa que tú estás empezando a recuperarte y en donde ya tú no tienes ataques. Entonces tú empiezas a tener... Eso como una precaución fuera de control. Claro, entonces ahí tú tienes que exponerte a esas cosas que te dan ansiedad. Y ahí que tú te vas a dar cuenta que no te moriste. Por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad, me estaba dando mucha ansiedad en el post-COVID estar donde había mucha gente. Entonces yo fui a un concierto. Te expusiste de verdad. No estoy diciendo con esto que sea siempre la solución. Todo esto obviamente acompañado de mi psicóloga, de todas las cosas que ella me recomendaba. Pero lo que te quiero decir es que eso tiene solución. Y que eso no es algo que no... No se puede ir exponiendo poco a poco. Tú fuiste a un concierto porque ya tu No, psicóloga te acompañó. Yo te lo dije como algo, o sea, yo fui haciendo otras cosas, pero lo que te quiero decir que a veces tú tienes que hacer algo un poquito, salirte un poquito de tu zona de confort. Que no es ningún porque confort, oye, nada. ¿cómo es que funciona? A los patrones de pensamiento, tú no los manejas, o sea, tú no eliminas los pensamientos negativos, las distorsiones cognitivas con pensamiento. ¿Y cómo lo haces? Con acciones. Oh, qué bien. Es con acciones. Hablando de eso, ¿qué tipo de terapia o recomendación te ha dado tu psicóloga que tú puedas compartir que a ti te han resultado? Yo de hecho he tenido consistentemente, digamos, 2 psicólogas. Hace unos años me cambié de psicóloga, ahora estoy con otra. No fue por nada malo, sino como que a veces esas cosas pasan, que tú sientes como que ya tú tienes que cambiarte de psicólogo. Sí. Eso no... Y está bien, eso no pasa nada. Pero en sentido general, de las cosas que más me han ayudado es, número 1, la respiración. ¿Cómo tú haces el ejercicio de respiración? Entonces, yo he hecho varios cursos de mindfulness, pero la realidad es que yo lo he llevado a lo simple. Yo me siento derecha. Ok. Tú me dices, lo vamos a hacer. Lo hago incluso en la oficina. Bien. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Entonces, yo respiro. O sea, hacia adentro. Hacia adentro, por la nariz. Por la nariz. Lo retengo 5. Luego lo suelto en 4. Segundos. Sí. Y vuelvo otra vez. Puedo, dependiendo de cómo me sienta, aumentar el tiempo de retenerlo o disminuir el tiempo de retenerlo, aumentar el tiempo de expulsarlo o disminuir el tiempo de expulsarlo. Okay. Y puede hacer que cuando tú expulsas el aire por la boca, hagas algún sonido como de... Ok. Exacto, eso. ¿Y qué otra cosa? Poner los pies en la grama. En la grama, descalzo, Descalza. ¿verdad? Y el agua fría. ¿Agua fría cómo? ¿Tomar? El agua fría en la cara, de exponerte. Yo no he hecho el método que se puso muy de moda de tú... el completo, como completo, sumergirse. no, pero sí el agua fría.
Tú empiezas 15 segundos, 10 segundos, agua fría, digamos. Que sumerges la cara en agua fría durante unos segundos. Tú puedes comenzar a 10, yo lo puedo hacer por 1 minuto. Wow. Pero tú empiezas a 10 segundos, 15 segundos. El agua fría activa el nervio vago. Ok. Que no es vago porque es vago, sino porque está en el cuerpo entero. Ok. Y también el sistema parasimpático. Y todo eso regula el sistema nervioso y te ayuda a calmar. calmar. ¿Qué otro te ha funcionado a ti? Eso. Y esto es la racionalización del pensamiento. Esto como cognitivo. Conductual. Exacto. ¿Cómo eso, sería? para tú hacer eso, sí es importante primero conocer, y eso obviamente debe ser acompañado de un psicólogo, pero igual en la internet tú encuentras qué son las distorsiones cognitivas. Ahí entonces tú empiezas a identificar tus patrones de pensamiento distorsionados. El ejercicio primero es tú anotar por un periodo de tiempo, por ejemplo, qué sé yo, 1 semana, los patrones de pensamiento durante el día. No todos, pero los que tú sientes que te incomodan, que te generan angustia. O que pueden ser recurrentes. O que pueden ser recurrentes. Exactamente, que te generan la sensación. Sí, porque la angustia. La angustia, exacto, el miedo. Entonces tú anotas y entonces tú vas poniendo, ok. Por día, o sea, yo. Sí, yo anoto, como por ejemplo, cada cierto tiempo me viene el pensamiento de que tengo alguna enfermedad desconocida. Y me viene de la nada, o me viene entonces tú, ok, ¿qué es esto? Bueno, esto es catastrófico. O clasificarlo. Entonces tú tienes que ir, hay un cuadrito, tú vas poniendo en qué hay. Entonces ya luego de eso viene la etapa de la racionalización. ¿De qué va? Por ejemplo, en mi caso, como yo te decía, yo tiendo a tener mucho miedo por temas de salud. Entonces tengo una sensación corporal, digamos, una tensión muscular en el pecho, y puede hacer que de la nada me venga el pensamiento, bueno, no de la nada, porque tengo la sensación corporal, pero digo de la nada porque yo sigo normal. Momentáneo. De que me va a dar un paro cardíaco. Entonces yo racionalizo. Y lo primero es, ¿me ha pasado antes? Sí, no, sí. ¿Y qué era cuando me había pasado antes? Tensión muscular, un problema de los pulmones, qué sé yo, acidez, lo que sea. ¿Y qué pasó? ¿Se me quitó? Sí. Entonces es como que tú tienes que irle desmontando el argumento al pensamiento. ¿Y qué tiempo te tomó más o menos eso? Porque hacer un ejercicio físico es como fácil después que tú estés estabilizada. Ok, me paro, respiro, pero ese control de tus pensamientos, hay como que ejercitarse. Años. Y no es algo que 100% siempre te va a salir así naturalmente, pero cuando tú haces los ejercicios por un tiempo recomendado, ¿verdad? Es como que ya de alguna manera tú tienes esa información, entonces más fácil tú lo vas a hacer. Puede hacer que un día se te olvide, pero para eso es que tú tienes que tener diferentes herramientas, porque si yo estoy en el carro manejando y hay un tapón, yo en el tapón no me voy a poner a escribir ni a racionalizar los pensamientos, porque muchas veces eso no tiene que escribirlo. Entonces ahí puede funcionar respirar, ahí puede funcionar el caramelito, que pique, que sea, o hasta oler alcohol, algo como fuerte. Tú sabes, porque no siempre tú vas a tener todas las herramientas ideales en el momento. Incluso cuando tú estás muy, muy, muy ansioso, puede hacer que nada de eso funcione, simplemente respirar como tú puedas respirar. O sea, me explico, a veces solo es respirar. Solo, hacer el esfuerzo por consciente. Y ir tratando de bajar la intensidad con la que estoy respirando. Okay. No contar ni 5, ni 4, ni 3. Respirar. Ocuparse en respirar. Scarlett, ya que estamos terminando y quiero hacerte 2 preguntas puntuales. Si pudiéramos retroceder en el tiempo a tu Scarlett del pasado, de cuando empezaron los síntomas, ¿qué te dirías a ti misma o qué te gustaría haber sabido que te hubiese ayudado a llevar el proceso de una manera más saludable o más fácil? Los medicamentos son necesarios.
no son malos. No son malos. Básicamente. Okay. Porque ese fue el punto donde yo, digamos, lo que me tenía más indecisa, frenada. O sea, los medicamentos son necesarios, los medicamentos son buenos. No te vas a morir por beber tu medicamento, un psicofármaco. Tú sabes que mucha gente tiene temor porque creen que va a ser permanente. ¿Siempre son permanentes los tratamientos? Para nada, para nada. Pero si es otra enfermedad y son permanentes, no pasa nada. Sí, vamos a ver, a eso voy. Puede ser que dependiendo de tu condición, hay condiciones que tienen que ser permanentes. Pero no siempre es así. Pero no siempre así. Sobre todo en la ansiedad no siempre así. Ahora bien. ¿Tu caso ha ido disminuyendo? Claro, totalmente. Totalmente. Tu medicación ha ido disminuyendo. Totalmente. En la medida en que te ha ido estabilizando. Totalmente. Esa es la esperanza. Totalmente. Y varía dependiendo de la persona. Varía también de las circunstancias que tú estés viviendo. Varía también son muchos los factores. Pero no importa, o sea, mínimo 6 meses. Tienes que prepararte para mínimo 6 meses. Pero si son 3 años, no pasa nada. Si fueron 6 meses, excelente. Si fueron 5 años, tampoco no pasa nada. A nadie se le ocurre dejar la pastilla de la presión. Eso te iba a decir. Cuando a ti te diagnostican de hipertensión, tú no te levantas un día y dices, ay, yo no voy a beber más eso. Estoy cansada de estar atado a esto. Si tú, por ejemplo, tienes una diabetes que tiene que inyectarte insulina, tú no te vas a dejar inyectar la insulina. Yo estoy cansada. No, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, muy importante, o sea, tú vas comunicándole a tu psiquiatra la sintomatología, porque los medicamentos se ajustan, los medicamentos se cambian, a mí me cambiaron medicaciones, nunca tuve efectos así como extremadamente desagradables, salvo el caso que te comenté de la primera, exacto, por un tema de que fue una dosis muy fuerte y entonces eso es algo que el psiquiatra es que tiene que manejar porque, sobre todo si tú tienes mucho temor, él tiene que buscarte una dosis de un medicamento que tenga poco efecto secundario para crear la adhesión. Y no significa que... Porque es una causa de que la gente deje de tomarlo, todos esos efectos secundarios. Exacto. Y no significa que el primer medicamento que te pongan te va a funcionar. A veces hay que cambiar para ver cuál es el que te funciona. Y no pasa nada tampoco con eso, porque cuando tú tienes igual eso pasa en todo. Te ajustan, o sea. Hasta para una gripe, tú te tomas algo, ahí no me funcionó, tengo que cambiarlo para otra cosa. A veces resulta que tú eres alérgica a componentes, no, mira, no te puedes ver eso porque tú eres alérgico, te cae muy pesado en el estómago, no, pues tiene que ser inyectado. Ajá. No, que lo mío es más, entonces todo eso es normal y tú tienes que entender que puede ser parte del proceso y no temerle a eso, sino verlo como algo como que es parte y punto, tú sabes. Y finalmente, Scarlett, ¿qué le dirías a una persona que está padeciendo de ansiedad, que ha identificado los síntomas, pero que se muere de miedo y que no quiere ir a donde un profesional a tratarse? ¿Qué le dirías tú? De que ya no lo retarde más, porque la ansiedad, la cuota de tú postergarlo es muy alta. Tú, cuando tienes ansiedad y tú estás teniendo mucho pánico, mucha angustia, en el momento, tú crees que tú, como que peor día ahí no se puede poner y resulta que se puede poner peor si tú no buscas la ayuda a tiempo. Entonces, es mejor ir solo porque tú fuiste al psicólogo, duraste un tiempo y la psicóloga te dijo, mira, que ese tema tuyo de que tú no estás durmiendo bien, 6 meses, ya después tú vas a estar bien. Tú tienes que esperar que te internen, como me pasó a mí, gastar muchísimo dinero yendo a todos los médicos del mundo y haciendo toda clase de estudios para como quiera terminar bebiéndote la pastilla. O sea, hay cosas que mi papá dice, camino malo se pasa rápido. O sea, de verdad, eso no le dé más vuelta. Que uno, y si es por un tema económico, tampoco, porque hay muchas opciones, muchas ayudas, algunos seguros que ya descubren. Entonces uno lo que tiene que buscarle la vuelta y verlo como una prioridad. Okay. Porque la salud mental, es como lo que está aquí. Si eso se deteriora, todo lo otro se empieza, está en la cuerda floja. Se cae. Scarlett, pues muchísimas gracias por compartir estas últimas recomendaciones, pero en sentido amplio por compartir tu testimonio conmigo, con la audiencia de este podcast y por tu valentía de decirle al mundo que tener ansiedad o cualquier condición de salud mental no es nada diferente a cualquier otra condición de salud. Te agradezco. Gracias a ti, de verdad. Inmensamente. El camino de la sanidad, de la sanación, siempre va a empezar por un primer paso. Animémonos
a darlo, animémonos a tener una mejor vida, porque nadie merece vivir con ansiedad ni con su sintomatología, nadie merece vivir una vida así. Al contrario, todos merecemos la oportunidad de vivir plenamente. Estimados amigos, como siempre, la recomendación, si aún no eres parte de esta comunidad, te invitamos a seguirnos en las plataformas de difusión, Spotify, YouTube, y a darle a la campanita para que reciba las notificaciones cuando tengamos nuevo contenido. Como siempre, gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio. Bye bye.